¿Qué tal, chicos? Pues como les había comentado, no quisiera yo que nos retrasáramos en función de la situación que tengo acá en casa. Afortunadamente, ahí va la situación pues de mi esposa contagiada, los niños también, pero ya, digamos, pasaron la parte más crítica, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues vamos viento en popa, quiero pensar, y traigo un poquito la inquietud de no atrasarme con ustedes en un curso que de por sí ya inició tarde, ¿no? Entonces, les he preparado esta grabación para que el viernes, que espero podamos tener la clase en vivo, pues ya retomemos los puntos con los que partimos en nuestra primera sesión. A modo de recircular, bueno, pues en la primera sesión, ustedes recordarán, comentamos la lectura de Carlos Mejía sobre distinción y relación entre historia, teoría de la historia e historiografía, con el propósito de situar el eje, digamos, de trabajo de lo que aquí vamos a entender propiamente como historiografía. Y bueno, pues esencialmente llegamos a la conclusión de que la historiografía como subdisciplina de la historia, o de la disciplina histórica que corre complementariamente con la teoría de la historia, pues tiene una función muy específica, que es la de analizar, estudiar u observar las formas, los mecanismos, las interpretaciones que a lo largo de los siglos han dejado plasmadas diferentes sujetos en torno a lo que en su tiempo se entendió como historia y las intencionalidades también presentes en sus obras. En el caso específico de esta experiencia educativa, tenemos que hacer una distinción que el propio texto de Carlos Mendiola nos deja, e incluso otros también, que es el de identificar o hacer más bien otra distinción entre lo que es una obra historiográfica, que decíamos que la obra historiográfica es pues aquella elaborada por el historiador profesional con un método desde una teoría centrado en una corriente, etcétera, y el texto historiográfico, que serían aquellos productos o aquellas producciones que no necesariamente fueron elaboradas por historiadores, porque todavía no existía en términos formales la ciencia histórica en el siglo XIX. Entonces, como las obras que nosotros vamos a abordar en este curso corresponden a los siglos XIII al XVIII, pues entonces tendríamos que referirnos a ellos como textos historiográficos, ¿sí? Porque los vamos a tomar como eso, como producciones de una determinada época, de un determinado horizonte de enunciación, y lo que vamos a hacer es analizarlos desde el punto de vista de la validez historiográfica, ¿sí? Para ello, bueno, pues vamos a trabajar con algunos criterios que ahorita les voy a explicar, pero antes quisiera recuperar o retroalimentar de forma muy general las respuestas que ustedes dejaron ahí en el grupo de WhatsApp sobre este ejercicio de parafraseo de la pregunta con la que Michel de Certeau abre el segundo capítulo de su libro La escritura de la historia, y que es ¿qué fabrica el historiador cuando hace historia? Y bueno, pues en este caso es ¿qué fabrica el historiador cuando hace historiografía? ¿En qué trabaja? ¿Qué produce? Hice una tabla en Excel en donde vacié sus respuestas. Y bueno, en primer lugar, estas respuestas las elaboraron ustedes ahora sí que a bote pronto, ¿no? Y sobre un canal que nos obliga a ser concretos, que es el WhatsApp, un mensaje de texto. Sin embargo, bueno, quiero recuperar ahí algunos elementos que me llaman la atención y que es un denominador común en la mayoría de sus respuestas. Y bueno, quiero aclararlo para que evitemos esa concepción equivocada de lo que hace la historiografía, ¿sí? Hay una idea recurrente en muchos de ustedes
de que la historiografía, ¿sí?, busca entender los acontecimientos de los que da cuenta una determinada obra, ¿sí?, para verificarlos o para validarlos o para sujetarlos a criterios de veracidad y demás. No confundamos, ¿sí? La obra historiográfica o el texto historiográfico, de lo que nos interesa de ellos es por qué se representa lo que se representa, es decir, por qué se representa un acontecimiento de tal manera. Para ello tendríamos que inferir primero, deducir cómo nos están narrando los acontecimientos, bajo qué intencionalidades, desde qué lugar social, qué sujeto de enunciación, y todo lo que le rodea, ¿sí? No para ver si los hechos o los acontecimientos que está refiriendo son verdaderos o no, porque en todo caso eso deslegitima o anula por completo a la historiografía, por ejemplo, grecolatina, ¿sí? Nos anula a un Hesiodo, nos anula a un Homero, nos anula hasta a un propio Herodoto, ¿sí? Entonces, el propósito de la historiografía es verificar o dar validez desde determinados criterios específicos de análisis las producciones textuales de sentido histórico, ¿sí? ¿Por qué Tucídides nos da esta visión que nos da sobre la guerra del Peloponeso? ¿Desde dónde nos está hablando? ¿Sí? Como testigo, como actor, como una persona que tiene intereses específicos en ese hecho. ¿Cuál es el propósito de su obra? ¿Hacia quiénes espera llegar? ¿Hacia quiénes llega? ¿Cuál es su horizonte de recepción? ¿Cuál es el mundo del texto? ¿Cuál es el mundo del autor? ¿Cómo lo leyeron en su tiempo? ¿Qué dejó guardado? ¿Por qué no contó de otra manera? ¿Sí? ¿A qué autores en un momento dado pudo referirse? ¿Sí? Pensemos ahorita que leyeron ustedes los capítulos que les señalé sobre el nombre de la rosa. Ahí hay elementos, aunque sea una novela histórica, podemos considerarla como un texto historiográfico. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, elementos de intertextualidad. Estamos refiriendo a que hay citas de ciertos autores como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, algunos padres de la iglesia, algunos filósofos medievales, hasta lecturas de la Biblia, ¿sí? Todo eso conforma precisamente el mundo de referencias del autor y es lo que nos va a aproximar a la cultura histórica que él en un momento dado desarrolló. Entonces, ojo, estos acontecimientos, el propósito de la historiografía no es verificar los acontecimientos de los que nos da cuenta el texto historiográfico, sino la interpretación, la configuración de un relato y la concepción de determinadas ideas, ¿sí?, asociadas a la historia que nos ofrecen pues los autores o los sujetos de enunciación, como los llama Javier Rico Moreno, por ejemplo, ¿no? La historiografía busca dar respuestas a preguntas que se hicieron en el pasado, ¿sí? Reflexionar, también, aquí hay una insistencia en esta idea que les decía, ¿no? Reflexionar sobre algún hecho o suceso ocurrido en una época en específico, tratando que todo pueda ser verificado. Acuérdense que no es así, ¿eh? No va por ahí. Lo que hace el historiador en todo caso es tratar de indagar qué es lo que se quiso decir, ¿sí? Como nos dice aquí su compañero Román, qué es lo que se quiso decir, cuáles son las fuentes presentes, implícitas o explícitas en esas interpretaciones, cuál es la concepción de verdad que imperó en la época que se esté abordando, ¿sí? Esta reflexión también es muy buena. Efectivamente hay un trabajo hermenéutico, es lo que se hace, y bueno, pues de ahí es de donde nosotros vamos a desprender en un momento dado nuestra nuestra forma, digamos, de acercarnos al texto historiográfico. Les voy a enviar también por Eminus, ahí en la carpeta de recursos del curso, esta tabla, ¿sí?, que les va a servir de guía
para acercarse a las obras que vamos a empezar a analizar. Este cuadro lo elaboré con base en el trabajo de Javier Rico Moreno, es un colega de la UAM que, bueno, pues ha incursionado desde hace algunos años en la didáctica de la historiografía. Y bueno, pues él propone ahí una forma de trabajo que a mí me parece muy ordenada, muy bien hecha para poder aproximarlos a ustedes en lo que es el análisis de la experiencia historiográfica, ¿no? Entonces de ese texto saco esta tabla, donde ustedes en un momento dado tendrán que identificar en las obras a las que se acerquen estos autores, ¿sí? Digo, estos elementos que componen un texto historiográfico. Lo hacemos de cajón, de hecho, cuando ustedes se acercan a un texto, van reconociendo, pues eso, cuál es el objetivo de la narración, quiénes son los protagonistas, tanto los de los que se habla como los que escriben. Tratamos de entender su horizonte de enunciación o su contexto, los factores históricos que identifican en su obra, ¿sí? Por ejemplo, en El nombre de la rosa hay factores históricos muy presentes. La crisis del papado, por ejemplo, ¿sí? El movimiento, los diferentes movimientos heréticos que empiezan a surgir en el seno de las órdenes religiosas, las luchas de poder dentro de la iglesia, etcétera. Todos esos son factores históricos que nos ayudan a entender el horizonte desde el que se enuncian el prehumanismo cristiano, ¿no? Con los franciscanos, por ejemplo, y nos va dando mayores elementos para entender el sentido de las obras, ¿sí? El sentido de los textos. Elementos de espacialidad, escala temporal. A lo mejor aquí es donde nos detengamos un poco más en el modelo explicativo, cómo nos están argumentando, ¿sí? Cuáles son los argumentos por medio de los cuales nos dan razón de los acontecimientos o de los hechos que se narran, cómo se identifican estos procesos, ¿no? ¿Por qué se nos explica que ocurrieron de tal o cual manera? Ahí van a venir, dentro de esos modelos explicativos, vienen implícitas también los mundos, digamos, o los horizontes de enunciación. La configuración del relato, que bueno, en este caso vamos a prescindir de las categorizaciones que hace Hayden White con su metahistoria, ¿no? Porque esas categorizaciones de la metahistoria están más presentes en el análisis de textos de obras historiográficas producidas por historiadores a partir del siglo XIX, ¿no? Cuando se pretendían envolver en el manto de la objetividad discursiva. White en Metahistoria nos dice que, pues, que aunque lo hayan intentado hacer, no pudieron sustraerse de determinados tropos narrativos, ¿no? Como el romance, la tragedia, la comedia y otros recursos literarios. Pero bueno, eso ya sería tema de una historiografía más del siglo XIX. En historiografía contemporánea tendrían que verlo. Los silencios, las fuentes, ¿sí? Los destinatarios de los textos, los intertextos que también vamos a encontrar ahí, los procedimientos de enunciación, los propósitos de la obra, sus esquemas referenciales, la retórica, ¿sí? Por ahí ustedes encontrarán, en El nombre de la rosa, encontraron elementos retóricos, por ejemplo, hay analogías, ¿sí? Hay referencias bíblicas, en particular algunas asociadas a las parábolas, por ejemplo, ¿sí? Metáforas, etcétera. Entonces, el propósito de esta tablita, que la vamos a ir trabajando con los textos que se vayan analizando, pues es que ustedes vayan como sistematizando un procedimiento de análisis historiográfico. A lo mejor no van a encontrar todos los elementos al principio, pero la idea es que se vayan familiarizando con estas categorías para que puedan en un momento dado aplicar ahora sí los elementos propios de la crítica historiográfica, ¿sí? Y la crítica historiográfica esencialmente es como el punto culminante de este curso de historiografía. Ustedes recordarán que el curso lo vamos a cerrar con un coloquio, ¿sí? Entonces ustedes tendrán que elegir a cualquiera de los autores que vamos a ver, incluso los que no leamos porque no nos dé tiempo, pero van a estar en el catálogo que ustedes decidan leer. Bueno, van a tener que aplicar un elemento, van a tener que aplicar una crítica historiográfica, ¿no? Que es ya pues una lectura especializada
ya más a fondo y que implica un posicionamiento de ustedes frente al texto, ¿no? Y tiene como sustento, como base, lo vamos a limitar a estos 3 cuestionamientos que están aquí, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la conciencia de historicidad en el relato que nos permite afirmar que el texto analizado es una obra historiográfica? Ahí es donde ustedes le van a dar validez, ¿sí? Validez historiográfica. ¿Qué visión de la historia expresa el sujeto de enunciación, o sea, el autor, y cómo la traduce en el texto analizado? ¿Y cómo impacta el lugar que ocupa el texto analizado como parte de un conjunto de obras, tradiciones, horizontes de enunciación y de recepción en su comprensión como texto historiográfico, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Maquiavelo. Generalmente uno lee El Príncipe y lo lee de manera aislada, no lo lee como en una visión panorámica que incluya las obras que precedieron al Príncipe del propio Maquiavelo y las obras que lo sucedieron, ¿sí? Y entonces de repente al focalizarnos en una sola obra, pues perdemos de vista el foco, ¿sí? Perdemos de vista el punto central del que trata esta obra en particular. No les había compartido la tabla, aquí está esta obra en particular, y podríamos entender con mayor claridad el verdadero alcance historiográfico del Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Entonces, esta tabla va a formar parte de sus recursos, digamos, ahí en Eminus. La van a necesitar, vayan revisando las categorías, vayan analizándolas, porque pues las van a aplicar en las primeras obras ya cuando yo se los indique. Y de hecho vamos a hacer un ejercicio así entre todos para irla armando, para armar una de manera grupal, y posteriormente ya ustedes se sueltan a trabajar con sus obras de manera individual. Es más, yo creo que este viernes vamos a analizar El nombre de la rosa con estos indicadores, ¿sí? Para hacer un primer ejercicio de aproximación. Entonces, tengan presente ahí donde quieren participar de esta tablita, y ya la llenamos como ejercicio de acercamiento este viernes en la clase. ¿Ok? Bien. Hasta aquí estaríamos abordando el primer punto del programa como tal. Ahora, para poder entrar a los comentarios sobre El nombre de la rosa, vamos a les voy a dar una contextualización de lo que es el antecedente de la historiografía renacentista y moderna, que es pues obviamente la historiografía grecolatina y medieval. No voy a profundizar mucho por 2 razones. Algunos de ustedes ya cursaron la experiencia educativa de historiografía grecolatina y medieval, y otros pues todavía no, apenas la están cursando. Entonces, para no confundirlos, únicamente lo voy a hacer como para contextualizar y que ustedes tengan ahí como pues elementos de referencia. Vamos a hacer un ejercicio con un video sobre la historiografía grecolatina, y de ahí, ya con El nombre de la rosa, vamos a ir conectando un poco las características del mundo medieval ya en su etapa final, ¿sí? Entonces, por favor, para que podamos ir tomando notas, si gustan, y estar atentos, porque terminando esta sesión y que les voy a mandar ya la clase editada, ustedes van a tener que resolver un video de cierre, que es en la misma herramienta donde voy a mandarles esta grabación, que es el puzzle, como para ver qué tanto entendieron, ¿no? Este tema de acercarnos al mundo grecolatino, ¿sí? Con un pequeño video sobre la cuestión de los mitos. Bien, ¿qué fabrica el historiador cuando hace historiografía grecolatina y cuando hace historiografía medieval? Bueno, en primer lugar,
hay que hacer una distinción de entrada, que es la que tiene que ver con el origen de la escritura, ¿sí? Estamos hablando de la historiografía grecolatina como el principio, digamos, de una tradición, pero en una parte del mundo nada más, la tradición occidental, ¿sí? Eh, Necesitaríamos otro semestre para entrar al mundo antiguo, ¿sí? De Oriente Medio, por ejemplo, de la península arábiga, de Egipto, de Asia Central, de Asia, ¿sí? Entonces, todo ese otro mundo, el mundo musulmán, del mundo árabe, del mundo asiático, la India, etcétera, es otra tradición, ¿sí? Es otra tradición ajena a nuestra tradición judeocristiana, que tiene como fundamento aparente la tradición grecolatina. Entonces, no pensemos que la historiografía grecolatina es como el fundamento de toda la cultura, no, es parte explicativa del fundamento de la cultura occidental, ¿sí? Pero en otro terreno tenemos que situar que también existe esas otras historiografías del mundo antiguo, incluso la propia invención de la escritura, pues empieza en el mundo antiguo, en Egipto, ¿sí? En Sumeria, ¿sí? En, en los territorios de lo que hoy es Irán, Irak, Mesopotamia, etcétera, y tiene una concepción muy distinta de cómo se entendió la escritura o la transición de la oralidad a la textualidad en el mundo grecolatino. Entonces, no hay que generalizar las concepciones de la cultura, ¿sí? Estamos hablando aquí de la tradición grecolatina como un fundamento de la cultura occidental, ¿ok? Bien, en el mundo grecolatino vamos a reconocer dos tradiciones esenciales, ¿sí? En primer lugar, en la Grecia arcaica o en los primeros pueblos que habitaron la zona del mar Egeo, ¿sí? Vamos a ubicar un mundo en una dinámica compleja, ¿sí? Fragmentada en distintos pueblos que van a tener como base de su desarrollo dos tradiciones, la tradición oral y una tradición militar, ¿sí? Guerrera, ¿sí? Y por lo tanto, estos pueblos están en constante conflicto entre sí, ¿sí? Son guerras expansionistas, son guerras de conquista, son guerras de ampliación de territorios que obedecen también a sociedades sumamente militarizadas. La guerra de Troya, por ejemplo, pues es eso, la literatura nos las vende como una disputa por una mujer, pero en realidad es mucho más allá, ¿sí? Es una pugna por el control de rutas comerciales, por el control o por la lucha por la hegemonía en una región determinada, etcétera, etcétera. En este escenario de conflicto, pues vamos a ubicar que se va a imponer desde la oralidad una tradición épica, ¿sí? La épica como una manera desde la oralidad de generar un determinado sentimiento, digamos, de pertenencia a una cultura superior a las demás, en la que las divinidades o los dioses juegan un papel fundamental como los arquitectos o los artífices de los destinos de los hombres y de los pueblos en consecuencia. Pero detrás de la épica, ¿sí? Se esconde también, atrás de los mitos, se esconden jerarquías, ¿sí? Estructuras sociales, políticas y militares
que representadas a través de las genealogías divinas, traducen un determinado orden que es inamovible. El hombre es un juguete de los dioses, el mundo es un tablero de ajedrez y los dioses son quienes están moviendo sus piezas, ¿no? Es un mundo, por lo tanto, aunque sea un mundo en guerra y pareciera ser un mundo caótico, más bien es un mundo demasiado ordenado, ¿sí? Es un mundo con estructuras rígidas muy presentes que evocan en un momento dado la idea de una sociedad estática y estructuralmente jerarquizada. Entonces, uno de los primeros testimonios en los que se empieza a dar cuenta de este mundo es a través precisamente de los cantos, ¿sí? De los cantos épicos que nos van a heredar en Homero, por su lado, y las genealogías que explican el origen divino de este mundo a través de Hesiodo, en el caso de Homero, con su Odisea, su Ilíada y su Odisea, donde se retrata ahí la guerra de Troya, y en el caso de Hesiodo con su Teogonía, ¿sí? Entonces, en esta primera tradición épica, decimos, los hombres están sujetos a las voluntades divinas, ¿sí? Los mitos fundamentan y sustentan todo un orden, no se toman únicamente como hoy nosotros tomaríamos un mito, ¿sí? ¿Cómo tomamos los mitos hoy en día? ¿Qué valor le damos a los mitos? ¿Sí? Por ejemplo, se nos vende la idea de que se cumplen los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, porque hace 700 años alguien vio a un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, ¿no? Bueno, pues sabemos quienes marcamos una distancia y a ver, espérate, eso no es un hecho histórico, eso es un mito fundacional, ¿sí? Yo no recuerdo ver a los romanos conmemorar los X años en los que alguien vio a una loba amamantando a dos gemelos, ¿no? La loba capitolina que dio origen a Roma. Entonces, nosotros desde nuestra concepción del presente entendemos a los mitos con cierto distanciamiento en términos de veracidad o de objetividad. En el mundo grecolatino arcaico, los mitos, ¿sí? Son una especie de dogmas, ¿sí? No se cuestionan, se asumen. Y por lo tanto, la lectura que se hace del mundo y del destino de los hombres está muy condicionada y muy regulada por el papel que juegan los dioses en sus vidas, ¿sí? Los dioses, en ese sentido, en plural. Entonces, hay un cambio importante cuando en un determinado momento, más o menos entre el siglo 8 o 7 antes de Cristo, empieza a haber una transición cultural de la oralidad a la textualidad, ¿sí? Pasar de la oralidad a la textualidad tiene consecuencias culturales muy profundas, muy profundas. ¿Cuáles son esas consecuencias culturales de pasar de la oralidad a la textualidad? Es que el hecho de escribir o de dejar textualmente grabado un acontecimiento, un nombre, un relato, evoca ya una concepción distinta de lo que es el tiempo. Hay un sentido de trascendencia, hay un sentido de temporalidad que nos está desvelando entonces a una sociedad que ha cambiado o está cambiando sus concepciones, sus esquemas mentales sobre cómo se entiende en el tiempo, ¿sí? Si los dioses son eternos, el hombre se hace eterno a través de la escritura, porque son las huellas de su temporalidad. Esto lo sabían los egipcios en su momento, ¿sí? Esto lo sabían los egipcios y por eso el cultivo de la escritura en el mundo egipcio es fundamental y tiene una connotación cultural muy profunda. En el mundo grecolatino, cuando pasamos de la épica oral, los cantos, ¿sí? Porque, ojo, la Ilíada y la Odisea eran textos para leerse en público. Perdón, no eran textos, eran historias que se relataban de boca en boca, de tradición en tradición, ¿sí?
que implicaban, pues obviamente, un ejercicio de memorización y de repetición que nadie ponía en duda. Cuando aparece la escritura, y en particular con Heródoto, encontramos una concepción muy distinta ya de lo que se pretende dejar huella, ¿sí? El desarrollo de la escritura, además, está vinculado también con un cambio o una transformación en el escenario político, digamos, del mundo griego, ¿sí? Que es el surgimiento de las polis, de las ciudades griegas con las tradiciones que empiezan a cultivarse. No nada más es el desarrollo de la historia, es el desarrollo también, por ejemplo, de las ideas jurídicas que van a dar paso o fundamento al derecho, que ya en el Imperio Romano, bueno, más bien en la época romana, va a adquirir un estatus de disciplinar más amplio, ¿no? El derecho romano, por ejemplo. La literatura misma también pasa de la oralidad a la textualidad y entonces empezamos a hablar ya de una literatura grecolatina. Entonces, esa transición de la oralidad a la textualidad hace posible una concepción distinta de lo que se pretende dejar huella. Y en Heródoto vamos a encontrar entonces al primer intento de, digamos, secularizar el pensamiento. Porque en Heródoto ya no son los dioses los que actúan. En Heródoto los que actúan ahora son los pueblos, ¿sí? Los pueblos son los que marcan el rumbo de la historia y las guerras médicas de las que da cuenta Heródoto son el mejor ejemplo de ello, ¿sí? Tucídides, que continúa la tradición de Heródoto, pero de una manera más desarrollada, más sistematizada, más metodológica, pues en la historia de la guerra del Peloponeso no nada más está describiendo un conflicto, lo está explicando en sus causas, en las intencionalidades, en sus autores y lo hace como testigo además. Entonces, para algunos autores, Tucídides es el verdadero padre de la historia. Y ojo, Heródoto lo que nos está legando además son descripciones, ¿sí? De carácter, digamos, arqueológico, de carácter antropológico, ¿sí? La lectura de Heródoto es muy amplia, nos recupera, ¿sí? Costumbres, tradiciones, anécdotas incluso, que prevalecen en algunos pueblos, acontecimientos relevantes, ¿sí? Pero no fue Heródoto el que bautizó a su obra como los 9 libros de la historia, ni le puso el nombre de las musas a cada libro, ¿sí? Esas ya fueron producciones de sentido hechas en siglos posteriores. Entonces, lo que Heródoto nos ofrece es una primera ruptura con la manera de entender el sentido y el devenir del hombre, porque ahora el hombre se traduce en los pueblos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en la época de las polis griegas, de la construcción de una idea de democracia, de la construcción de saberes. Ahí por ahí anda Estrabón con su geografía también, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo este mundo occidental empieza a configurar sus tradiciones, ¿sí? Y una de ellas la aporta Heródoto y la otra tradición la aporta Tucídides. En el mundo latino, en el mundo romano, entonces continúa, ¿sí? esta tradición y la vamos a hallar representada ahora en otros dos autores muy relevantes, Polibio, por ejemplo, ¿sí? Pero también podríamos recuperar, por ejemplo, a Suetonio con sus vidas de los 12 Césares, que ya nos acerca, o Plutarco con sus vidas paralelas, ya nos acercan también a la subdisciplina de la biografía, por ejemplo. La biografía va a ser un género que van a recuperar en un momento dado también los autores italianos del Renacimiento. Ahí vamos a encontrar las vidas ilustres de Petrarca, por ejemplo. Entonces,
estas conexiones, estas configuraciones de las primeras metodologías, digamos, de los primeros aproximaciones a un nuevo saber, a una nueva tradición científica que va a ser la historia, pues tiene su origen en el mundo grecolatino a partir de la ruptura y el tránsito más bien del mito al logos, ¿sí? Como se conoce ya a la época en la que Heródoto propiamente empieza a construir o a aportar sus historias, ¿sí? En el mundo latino, pues este proceso también de secularización del pensamiento va avanzando. Los dioses siguen existiendo, pero los dioses ya ocupan un lugar diferente en el razonamiento de los hombres en estos grupos. Y en el caso de Roma, los mitos, por ejemplo, adquieren ahora un carácter pedagógico, un carácter didascálico, ¿sí? Son mitos con una función moralizante, ¿sí? El mito, por ejemplo, ¿cómo se llama este? De Ícaro, el mito de Ícaro, es un mito para moralizar sobre los ímpetus juveniles, ¿sí? El mito de Edipo se utiliza para educar sobre la inexorabilidad del destino. Entonces, cada mito empieza a ser interpretado con una función didascálica, porque además, ojo, estamos también asistiendo al nacimiento de la pedagogía, ¿sí? La pedagogía como el arte de enseñar. Y este arte de enseñar también se sustenta en la manera en la que se interpretan determinados elementos de la naturaleza humana. Y los mitos formarán parte de ello, pero ya no controlan el destino de los hombres, ¿sí? En estas dos concepciones, entonces, la tradición épica y la tradición histórica que inaugura Heródoto, que continúa Tucídides y que de ahí todos los demás van desarrollando, la historia tiene una función muy particular, ¿sí? Y Cicerón, de manera más en concreto, le va a dar el calificativo definitivo que hasta la fecha todavía permanece en nuestro imaginario, ¿sí? La historia es maestra de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia alecciona a los pueblos. La historia hace únicos a los pueblos. Entonces, los pueblos sin historia son los pueblos que no escriben, ¿sí? Y esto es algo muy importante porque el carácter imperialista, el carácter civilizatorio, el carácter expansionista y que va a justificar las guerras contra los otros, contra los bárbaros, ¿sí? Está fundamentada o sustentada también en la idea de que nosotros, por nuestra historia, estamos justificados para dominar a los que no tienen historia, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene también este sentido de la concepción de la historia, pues también como una herramienta política. Y eso es algo que, por ejemplo, Tucídides deja muy en claro en su historia de la guerra del Peloponeso. El propio Cicerón también, al concebir a la historia como maestra de la vida, está diciendo que pues, los romanos, como un pueblo con tradición, una tradición heredada del mundo griego, ¿sí? Y a su vez esta heredada de los mundos, de los otros mundos, es decir, del mundo de los troyanos, de los aqueos y de todos esos pueblos guerreros y de larga tradición, pues van a justificar su propio presente, van a usar a la historia para legitimar su propio presente. Por ejemplo, en la Eneida de Virgilio, pues ahí vamos a ver a un joven Eneas, ¿sí? Un joven Eneas. Eneas es el personaje que logra sobrevivir de la destrucción de Troya y se lleva consigo la tradición troyana y por eso la mantiene viva y por eso los romanos entienden que ellos son descendientes de Troya, son descendientes de los troyanos. Y esto es muy interesante porque permite entender cómo estos pueblos fundamentaban su presente conquistador desde la recurrencia a determinados usos políticos del pasado, ¿sí? No sé si les suene.
Ahora, la pretensión de entender estas transiciones no significa que una iba tras la otra, ¿sí? Estas transiciones fueron de larga duración, ¿sí? No se dieron de manera sincrónica, sino que fueron expandiéndose o dándose de diferentes formas en diferentes momentos y en diferentes espacios. ¿Qué quiero decir? Que no pensemos que así como en este esquema está representado que fueron de la épica a la historia y después a la teología y después a la moral, que en ese orden fueron, digamos, de manera homogénea, no se queden con esa idea porque no fue así, ¿sí? O sea, este tránsito de lo épico a lo histórico no implicó deshacerse de la épica, ¿sí? Sino más bien asignarle otro lugar. Durante la Edad Media, cuando irrumpe la tradición cristiana, la teología se impone sobre el discurso histórico, ¿sí? Y la concepción de la temporalidad también cambia y se transforma, porque en la Edad Media ahora el tiempo es un tiempo de espera, ¿sí? ¿Qué están esperando los hombres en la Edad Media? La venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Que con esa segunda venida viene a cerrarse el ciclo histórico del pecado con la redención. Y entonces lo que tenemos ahí es que se impone un pensamiento teológico en un tiempo de espera que va a estar fundamentado en la patrística, ¿sí? La patrística entendida como los discursos explicativos del devenir del hombre generados por los padres de la Iglesia. San Agustín, por ejemplo, con su ciudad de Dios, Santo Tomás con sus metáforas sobre el amor, el propio San Agustín con sus problematizaciones sobre la temporalidad, sobre el tiempo también, ¿sí? Y la otra es con la escatología, esta concepción de que el mundo en el que estamos es un mundo a punto de destruirse, de ser destruido, ¿no? Las lecturas apocalípticas prevalecen en la época, pero eso no significa, ojo, que el mundo medieval sea un mundo de oscuridad, sea un mundo oscurantista, sea un mundo en donde la cultura no haya florecido. No, al contrario, si bien todas las concepciones y las representaciones del devenir están muy vinculadas con la moral cristiana, eso no significa que no se hayan producido o generado cambios importantes en la Edad Media, ¿sí? Si bien la concepción del tiempo es un tiempo de espera, es un tiempo suspendido, pues no significa que fueron sociedades estáticas. Las dinámicas de movilidad social, las transformaciones políticas de la época van a estar y van a continuar pues hasta el final de lo que vamos a llamar la Edad Media, ¿sí? La otra tradición de la que se desprende la lectura histórica del mundo medieval también es la moral. Este es un tiempo de espera, pero no significa que se van a entregar al pecado, sino es un tiempo de arrepentimiento, ¿sí? Y por lo tanto, la historia queda totalmente relegada, no se hace historia propiamente en la Edad Media, se hace cronología, ¿sí? Se hacen anales, ¿sí? Se hacen relaciones, ¿sí? De acontecimientos así de forma muy separada, pues porque no tiene caso pensar en una idea de pasado y mucho menos no tiene caso fundamentar una idea de futuro, ¿sí? Lo que se está haciendo es que se está esperando. Pero hay un culto o un cultivo de tradiciones que fueron heredadas del mundo grecolatino, que no necesariamente fueron desechadas o enterradas, sino más bien fueron pues prohibidas en su acceso para cualquiera, ¿sí? Y entonces aparece aquí una cultura, la cultura monástica del ora et labora, ¿sí? Del ora y trabaja. Y entonces la oración y el trabajo son lo que mantuvieron, digamos, a flote al mundo medieval, pero totalmente conectado con los procesos políticos de la época, ¿sí? En un momento dado,
ese fundamentalismo moral, digamos, va a chocar con la realidad. Y ahí es donde empiezan a surgir los primeros resquebrajamientos del orden moral cristiano en la Edad Media. Cuando, por ejemplo, los franciscanos, y ahí lo vemos muy presente en el Nombre de la Rosa, pues empiezan a cuestionar la pobreza de la iglesia. Hay luchas de poder muy fuertes dentro del papado. Se da la decisión del papado de Aviñón, por ejemplo, y lo que vamos a encontrarnos entonces ya es una idea de historia pues más vinculada a otras tradiciones, ¿sí? Entonces, y tradiciones que tienen mucho que ver con los fundamentos de la iglesia, para que lo tengan ustedes ahí presentes, ¿sí? Entonces, ahora que nos veamos en clase, digo, esto es como un resumen muy a bote pronto, pero les repito, como algunos ya cursaron o ya tuvieron que haber cursado la historiografía grecolatina, pero los que no la han cursado, pues esto es como una manera de medio atemperar, ¿no? Y de tener un punto de partida. Entonces, ¿nosotros dónde vamos a partir? Bueno, pues ahora que comentemos el Nombre de la Rosa, tenemos que entender el mundo que se está configurando en estos últimos siglos de la Edad Media. ¿Cuáles son las primeras rupturas que se asoman? ¿Sí? Creo que esos capítulos que ustedes ya tuvieron que haber leído del Nombre de la Rosa nos van pintando un panorama político, cultural, social, religioso, ¿sí? Pues muy claro. Entonces, ténganlo presente para esta clase del viernes para que ahí podamos discutirlo y podamos comentar esta lectura que, aunque sea una novela histórica, nos va a servir como una referencia importante, insisto, para tener ya un punto de arranque con las tradiciones prehumanistas que surgieron al final de la Edad Media, ¿sí? Y también entender que la Edad Media no terminó en un año específico tampoco, ¿no? Se fue difuminando en el transcurrir de los siglos y bueno, ese sería el punto al que vamos a llegar. Como observación, estuve revisando la actividad que les encargué con el Nombre de la Rosa y, ojo, algunos por ahí se ve que nada más cortaron y pegaron fragmentos del texto sin ninguna coherencia, sin ningún criterio. Chéquenlo, por favor. Voy a abrir una prórroga para que de aquí al jueves en la noche puedan actualizar su tarea, porque sí, hay quienes sí se ve que leyeron, se ve que recuperaron ideas que les llamaron la atención, que les van a permitir participar, pero hay quienes desarrollaron unas cortas y pegas nada más así como porque se les estaba acabando el tiempo en Eminus, y todo lo que yo les solicite lo voy a leer, ¿sí? Aunque sea tarde y un poquito pasado de las fechas, pero lo voy a leer porque lo voy a revisar y lo voy a retroalimentar y lo vamos a ocupar todo eso para los productos finales. Entonces, por favor, para que le den ahí una checada. Y bueno, pues yo espero que con este panorama tengamos un poco más de claridad a la hora de acercarnos el viernes en nuestra clase. Pues muchas gracias y nos vemos el viernes.